Noches, este video tiene el propósito de explicar el funcionamiento del DIAC. Para esta explicación vamos a usar el DIAC 1N5758 de Multisim. Viendo las hojas de datos de este DIAC, tenemos que sus características eléctricas son un voltaje de conmutación de entre 16 y 24 voltios, una corriente de conmutación para este elemento de 100 microamperes o de este otro elemento de 25 microamperes. También tenemos una corriente de fuga aproximadamente de 10 microamperes. Y aquí tenemos las curvas características del DIAC. Voltaje de ruptura. Si incrementamos el voltaje que alimenta el DIAC, el voltaje en el DIAC va siguiendo al voltaje de alimentación hasta que llegue un voltaje de ruptura, que en este caso son entre 16 y 24 voltios, el VBR. La corriente de fuga, que sería el valor desde 0 hasta ion, que en este caso la corriente de fuga aproximadamente son 10 microamperes. Y la corriente de conmutación, IS, que sería en este caso ion, para el primer caso son 100 microamperes, en el segundo caso 25 microamperes. Bien, vamos a explicar entonces con base a la hoja de datos y la curva característica del DIAC cómo funciona a través de la implementación de la simulación con Multisim. Para esto ya tenemos aquí un prearmado. Tenemos el DIAC en serie con una resistencia limitadora de la corriente del DIAC. Tengo una fuente de alimentación que se obtiene de fuentes, señales de voltajes, voltaje interactivo SD. Lo inserto y le damos doble clic y lo ponemos de 40 voltios con incremento de 2.5% para que esta manera se vaya incrementando de 1 en 1 desde 0 voltios hasta 40 voltios en incrementos de 1. Una vez que tengamos esto, inserto también un multímetro que se obtiene de este punto. Lo pongo en amperímetro y lo conecto en serie para ir midiendo la corriente que atraviesa el DIAC y comprobar la IS y la IB, o sea, la ion. También vamos a comprobar el veón. Una vez que ya conmute esté encendido, vamos a comprobar qué voltaje hay aquí cuando está encendido, que será el veón, que es mucho menor que el voltaje de ruptura que está en esta parte. Ponemos un osciloscopio, pongo unos conectores para evitar un alambrerío por toda la pantalla. Estos plays los sacamos de plays, conector, y con este le doy insertar. Una vez que lo inserte le doy doble clic y le pongo el nombre y vaya apareciendo los nombres de cada uno de los conectores. Y así ya copio y pego y voy conectando el canal A, voltaje de entrada, canal B, voltaje de salida. Para diferenciar los colores de esos voltajes le doy clic derecho y cambio los colores que ustedes crean convenientes. En este caso yo puse verde, canal A, azul, canal B. Bien, una vez que tengo la configurada tanto el multímetro en amperímetro y CD, corriente de CD en amperímetro, también es necesario configurar el osciloscopio. En este caso lo pongo en ceros. Lo puedo poner en la parte central, ambas. Pero tendríamos un inconveniente, que si lo tengo en el centro tengo 5 volts por división en ambas, entonces serían 5, 10, 15 voltios, menos 5, menos 10, menos 15 voltios. Pero como voy a medir nada más voltajes positivos, entonces conviene medir desde aquí, la parte inferior, hasta la parte superior. Y como tengo la escala de 5 por división, será 5, 10, 15, 20, 25, 30 voltios,
que incluiría el cambio de conmutación de nuestro DIAC, que serán de 16 a 24 voltios. Por ese motivo lo vamos a poner en la parte inferior, los dos canales. Ahí está. Pues bien, vamos a empezar a graficar. Este me da la medición de los voltajes del canal A, la medición del canal B, los voltajes. Lo echamos a andar. Y esto lo vamos a dejar en ceros, ¿va? Le damos un clic sobre el botoncito y con la flecha izquierda o derecha movemos el cursor. Ahí tengo 0 voltios. Incrementamos a 1 voltio. Vemos que mi canal 1 inclusive no aparece porque es muy pequeño. Le seguimos incrementando 2 voltios. Bueno, aquí tengo un pequeño error porque esto es necesario poner en CD. Y ahí están los 1 voltios. Si damos cuenta, los dos voltajes son iguales, ya que tenemos una corriente muy pequeña que circula en el circuito. La caída de tensión son 160 kiloohmios por este amperaje de 1 ampere. Básicamente no tengo caída de tensión, por lo tanto V sub 0 es igual a V. Incrementamos el voltaje de entrada, 2, 3. Este voltaje es el voltaje de alimentación, y el voltaje en el DIAC, que es básicamente del canal B, va de 4 voltios de voltaje de entrada y 3.5 en voltaje del DIAC. Comienza a moverse el voltaje del DIAC hacia este camino. Por lo tanto, la corriente también comienza a incrementarse desde 0 amperios hasta 2.5 microamperes. Incrementamos el voltaje 6, 9, 10 voltios, 12 voltios, 13 voltios. La corriente ya se incrementó a 8.3 microamperes, que está lejano, que en este caso estoy usando el 5758 a 100 microamperes. O sea, estoy lejos de la corriente de conmutación, ¿sí? La IS en este caso se llama ion. Pero el voltaje en el DIAC sigue creciendo en función del voltaje de alimentación. En este caso tengo 13 voltios de alimentación y 11.6 voltios en el DIAC. La diferencia está acá, está en la R1. Sigue estando abierto el DIAC. Incrementamos. La corriente en el DIAC comienza a incrementarse a 10 microamperes, lejos todavía de los 100 microamperes. 17 voltios, 25, 24 voltios. Uno diría que ya estamos en el máximo, sí, pero recuerden que este es el voltaje de alimentación, no es el voltaje en el DIAC. El voltaje en el DIAC tengo 21 voltios, todavía no se dispara. Sin embargo, tengo 15 microamperes, también todavía estoy lejos de la corriente de disparos de los 100 microamperes. Pues bien, incrementamos el voltaje para incrementar la corriente. Y sucede que ya tengo 30 voltios de alimentación, 24.4 voltios en el DIAC y no se dispara. La corriente todavía está por debajo de los 100 microamperes. Por eso no conmuta aun cuando haya llegado a los 24 voltios. Vamos a incrementar el voltaje de entrada. Sí, se hace incremento, observen, a 40.8 microamperes. 32 voltios, se incrementó la corriente en el día a 47 microamperes. Y el voltaje sigue siendo de 24.47 voltios. $33 voltios de alimentación. Tengo 53, 59 microamperes, 65 microamperes. Estoy llegando ya a los 100 microamperes y todavía no se dispara. Tengo 24.5 voltios en el DIAC.
cuando tengo un voltaje de alimentación de 35, o sea que la corriente está limitada por R1. Vamos a ver qué pasa si observen cuando tengo ya incremento de voltaje a 36 voltios. La alimentación en el DIAX es 24.5 voltios. Estoy exactamente en el voltaje máximo, estoy exactamente en este punto. Estoy ya llegando al ion y por experiencia ya se va a disparar de este DIAC. Entonces, 71.84 microamperes. ¿Qué pasó? A los 71 microamperes conmutó, ya el DIAC se cerró. Entonces, el veón, ¿cuánto vale el veón? Aquí observo que vale 4.97 milivoltios el veón, cuando el voltaje de alimentación todavía son 37 voltios. Inclusive lo podemos incrementar. Y observen, a 38, 39, 40 voltios y se mantiene como un diodo, un diodito normal, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a la inversa. Vamos a decrementar la corriente. ¿Cómo se va a decrementar la corriente? Pues bajando el voltaje de alimentación. Y no se va a abrir el DIAC hasta que sea inferior a ion. Entonces se va a mantener cerrado, es decir, se va a mantener a este voltaje aun cuando nosotros bajemos el voltaje de alimentación. Y se va a abrir cuando la corriente sea menor a la corriente de disparo, que fue 70 microamperios. Entonces reducimos el voltaje 39, 38 y observen, sigo bajando el voltaje así rápidamente y el voltaje en el DIAC se mantiene casi igual. La corriente está por arriba de la corriente de disparo, por eso no se abre el DIAC. 23, 22, 120 voltios, corriente de 121. Vamos a ponerlo aquí para que observemos en conjunto. 20, 19, 115 microamperes, 18 voltios, 109 microamperes, 17 voltios, 103 microamperes, 16 voltios, 97 microamperes. Ya se acerca, bueno, ya es inferior, pero hace rato se disparó a los 70 microamperes. Vamos a ver si se abre cuando llegue aproximadamente a los 70 microamperes. ¿Sí? Entonces, vamos a recuperar esto. Ahí está. 90 microamperes. No, todavía sigue cerrado. Fíjense, 473. Cuando se vaya igual al voltaje de entrada, significa que ya se abrió. Entonces, 14. Estamos ya, creo que en la siguiente clic ya se va a abrir el DIAC. 70 se mantiene abierto, cerrado todavía el DIAC. Y fíjense ya, se disparó el DIAC. Ya se abrió nuevamente y se va el veón. El voltaje del DIAC, perdón, vuelve a ser de 10 voltios. Es decir, se volvió a abrir el DIAC cuando la corriente en el DIAC es inferior a la IS. Entonces en este modelo 5758 la IS es aproximadamente no es de 100, sino son de 70 a 72 microamperes. Bien, con esto inclusive si seguimos disminuyendo pues no pasa nada, el voltaje de salida va siguiendo al voltaje de entrada, tal como iniciamos. Pues bien, con este video se comprueba el funcionamiento del DIAC, explicándolo en la hoja de datos, la curva característica de voltaje corriente del DIAC, comprobando el voltaje de ruptura, el voltaje encendido y la corriente de fuga.